Hay varias maneras de ver la vida, distintas formas de afrontar los retos. Cada palabra y acción tiene un resultado. Crisis o cambio. Imposibilidad u oportunidad. Derrota o victoria. Destino o decisiones. Culpabilidad o responsabilidad. Mentira o verdad. Víctima o vencedor. La diferencia se marca en los pensamientos, las ideas y las acciones. Esto es Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Bendiciones a todos, qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio, a través de internet. Hoy estoy compartiéndoles el episodio número 34 de la serie Los frutos del Espíritu Santo. A este episodio lo he titulado El fruto de la identidad. Es importante mencionar que la identidad también es un fruto del Espíritu Santo, ya que Dios nos da identidad a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios se hizo hombre, habitó en la tierra, nos mostró su amor, nos mostró su palabra, pero sobre todo nos mostró lo que tú y yo somos. La única identidad que tú y yo tenemos que tener es la de los hijos de Dios. Somos hijos de Dios porque somos hijos del Padre, porque somos hijos espirituales de nuestro Señor Jesucristo, porque fuimos engendrados conforme a la palabra de Dios y tú y yo fuimos creados para cumplir con el llamamiento de Dios para ser hijos de luz, para ser hijos de Dios y sobre todo para mostrar también el reino de Dios en la tierra. Tenemos un Padre y ese Padre no tiene que ver con un Padre espiritual humano. Mucha gente acostumbra a llamar Padre espiritual a un pastor, a un apóstol, cuando Jesús claramente enseñó que a nadie llamemos Padre en la tierra. Y esto refiriéndose a los padres espirituales, porque los fariseos practicaban eso. Por eso Jesús les dijo, ni siquiera permitan que les llamen así. No solamente es el que le llama Padre, sino el que permite que le llamen Padre. El único Padre es nuestro Dios. Solamente tenéis un Padre y ese Padre es Dios. Así lo enseñó claramente Jesús. A nadie llaméis Padre vuestro en la tierra, sino solamente a uno, a vuestro Padre celestial. Es lamentable comentar que mucha gente no tiene identidad hoy en día. Hay carencia de identidad, hay carencia de valores, pero sobre todo hay carencia de espiritualidad. La identidad es un fruto del Espíritu Santo y es un fruto que se da a través de una espiritualidad ferviente. Antes de compartirte este mensaje, quiero que hagamos una breve oración y te voy a leer un poco acerca de lo que significa identidad. Oramos a Dios. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de difundir este mensaje para miles y miles de personas. Bendice a cada líder de radio, a cada líder de plataformas que tienen que ver con medios de comunicación, a todos aquellos que nos ayudan a difundir estos mensajes. Te ruego, Señor, que nos des sabiduría, tanto a mí como predicador, como también a todo el auditorio. Danos sabiduría para entender tu palabra. Señor, que podamos comprender lo que significa el fruto de la identidad y que podamos tener una identidad en ti. En medio de tanta oscuridad, de tantas tinieblas, de tanto oscurantismo, donde la gente se pierde en mentiras, en demagogia y en todo aquello que no tiene que ver con tu reino. Te pido, Señor, que nos des tu luz, que tu palabra sea lámpara a nuestros pies para que vayamos hacia adelante. Que tú seas nuestro faro de esperanza y que podamos brillar como tú quieres que brillemos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Identidad.
El significado de identidad. La identidad es un conjunto de características propias de una persona o un grupo que permiten distinguirlos del resto. Identidad es la cualidad de idéntico. La identidad se puede entender también como la concepción que tiene una persona o un colectivo sobre sí mismo en relación a otros. También hace referencia a la información o los datos que identifican y distinguen oficialmente a una persona de otra. En matemáticas, identidad es una igualdad entre dos expresiones que se verifican independientemente del valor de los variables o de las variables. Esta palabra procede del latín identitas atis. Identidad cultural también tiene un significado y es importante mencionar, la identidad tiene que ver con lo que es idéntico. En el latín identitas atis tiene que ver con lo que es igual, lo que es exactamente igual e idéntico. No es similar, es idéntico. Por esto, nuestra identidad tiene que estar en Jesús. Tenemos que ser como Él. Tenemos que renunciar a nosotros para parecernos a Él. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. O como dice este canto de Jaime Murrell, que ya se encuentra en la presencia de Dios, menguar para que crezcas tú. Que podamos menguar a nosotros, a nuestro ego, para que podamos crecer en base a nuestra identidad en Dios. Que podamos ser cristianos verdaderamente. Este es el propósito de Dios para nosotros, que seamos como Él. Por esto nos vino a mostrar el camino, la verdad y la vida, nuestro Señor Jesucristo. Identidad cultural, ¿qué significa? La identidad cultural son las características propias de la cultura de un grupo que permiten a los individuos identificarse como miembros de un grupo y también diferenciarse del resto. Está compuesta por múltiples elementos como las tradiciones, los valores y las creencias características de una determinada cultura. La identidad cultural y la interculturalidad son conceptos complementarios que permiten a una persona o grupo afirmar su propia identidad y a la vez entablar relaciones con otras culturas. Es decir, hay identidad cultural en el mundo. Hay gente que se identifica con una cultura, la cultura de su país, la cultura de su barrio, la cultura de su raza, como dicen algunos. Pero también hay una cultura del reino, la cultura de Dios, la cultura de su palabra, y tenemos que mostrar esa cultura hoy en día. La identidad nacional es un sentimiento identitario a nivel individual o colectivo basado en la pertenencia a un estado o nación que pueden llegar a abarcar distintos aspectos como la cultura y la lengua. Es decir, el que dice yo soy mexicano o el que dice yo soy guatemalteco, yo soy estadounidense. La identidad nacional se expresa de distintas formas y grados como el patriotismo, el nacionalismo y el chauvinismo. Es decir, el patriotismo y el nacionalismo tiene que ver con la identidad nacional. Identidad de género. La identidad de género es un conjunto de pensamientos y sentimientos de una persona que le permiten identificarse con una categoría de género. Se trata de un concepto diferente al de identidad sexual. La construcción de la identidad de género se basa en procesos psicológicos básicos y factores sociales. Hoy en día se habla mucho acerca de la identidad de género. Hay gente que se identifica con un género diferente al que verdaderamente es. Hay hombres que se sienten mujeres, mujeres que se sienten hombres, y hay quienes se sienten de las dos formas. Esa es una falta de identidad porque Dios nos trajo para que tengamos una identidad, tenemos una naturaleza. Sin embargo, hay problemas psicológicos, hay problemas mentales y hay factores sociales que están influenciando a la gente. Gente que ha perdido su identidad. La identidad personal es el conjunto de características propias de una persona y la concepción que tiene de sí misma en relación al resto de personas. La identidad personal es individual, dinámica y abarca diferentes dimensiones de la persona. La identidad personal permite, por un lado, la individualización o diferenciarse del resto de personas y por otro lado ofrece la posibilidad de pertenencia a un grupo o colectivo.
En otros ámbitos, como el administrativo, la identidad personal es el conjunto de información y datos diferenciadores e individuales que sirven para identificar a una persona. La identidad de una persona se refleja, en este sentido, en la información personal, números, fotos, huellas digitales y otros elementos que permiten identificar de manera oficial a alguien. Es importante decirte, no hay una persona exactamente igual a ti en toda la tierra, en todas las diferentes épocas, porque tú tienes un dato personal, tú tienes una característica individual. Hoy en día, las leyes están solicitando, están pidiendo, están imponiendo que cada uno de nosotros brinde su información personal, sus datos biométricos, los datos de nuestra cara, los datos de nuestras huellas dactilares, para que nos tengan ubicados, para que nadie se pueda esconder. Esto es parte de la agenda del nuevo orden mundial. Sin embargo, quiero decirte algo muy interesante. Más allá de nuestra identidad física o nuestra identidad personal, tenemos una identidad espiritual, la cual no debe estar nunca en negociación, no debe estar nunca a cambio de nada en absoluto. Tenemos que aprender verdaderamente a valorar nuestra identidad espiritual. No con esto estoy diciendo que tú te pongas a la orden de las disposiciones del nuevo orden mundial y que por un lado digas soy cristiano, mi identidad espiritual está en Jesús, pero por otro lado que estés activando conforme a lo que está pidiendo este nuevo orden mundial. Entonces tienes que tener una identidad personal, pero también una identidad espiritual. Hablando de identidad, es importante que tú y yo nos identifiquemos con Jesús. La Escritura dice en el libro de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, mi identidad no tiene que ver con ningún profeta. Aunque admiro a muchos profetas, a muchos hombres de Dios, en la Escritura hay grandes ejemplos: David, José, Abraham, Jacob, etcétera, etcétera. Mi identidad no está en ninguno de ellos. Mi identidad está en Jesús. Él es mi Padre Celestial, Él es mi buen pastor, Él es mi Dios, Él es mi todo. Por lo tanto, tengo que poner la mirada en Él. Es importante mostrarte en la Escritura que Jesús trajo identidad a su pueblo. Aunque su pueblo no lo recibió, a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas a los que lo recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios conforme a la palabra de Dios. Veamos lo que dice Mateo capítulo 5. El sermón del monte, las bienaventuranzas, aunque yo llamaría a este pasaje nuestra identidad en Dios. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Dice la palabra de Dios. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La palabra bienaventurado está formada con raíces latinas y significa suertudo, afortunado, que se va a ir al cielo con Dios. Sus componentes léxicos son bene, bien, ventura, las cosas que han de venir, más el sufijo ado, que ha recibido la acción. Es decir, un bienaventurado es un suertudo, es una persona afortunada porque tiene la bendición de Dios. También nosotros somos descritos como sal de la tierra. En este mismo mensaje Jesús dice lo siguiente:
Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. En este mensaje, Jesús le está dando identidad a su pueblo. Les dice: bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos. A todos les da un mensaje de bienaventuranza y les dice: de los tales es el reino de los cielos. Ustedes recibirán el reino de Dios por heredad. Y en el pasaje que acabo de leer les dice: ustedes son la sal de la tierra. ¿Cuál es la función de la sal? Evitar la corrupción, evitar que se corrompan los alimentos. Eso era el propósito de la sal en la época de Jesús. Pero el mensaje de que somos sal en la tierra tiene que ver con que tú y yo estamos para evitar la corrupción, para evitar que la sociedad se corrompa, para evitar toda esta degradación. Y más adelante dice también nuestro Señor Jesús, verso 14 en adelante: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor Jesús nos está mostrando lo que tú y yo somos. Somos bienaventurados, somos sal y somos luz. Estamos aquí para que tengamos identidad en el reino de Dios. Estamos aquí para establecer el reino de Dios. No venimos aquí a caerle bien a los demás. No venimos aquí a corrompernos. No venimos aquí a vivir una vida loca. Venimos aquí a establecer el reino de Dios, a ser luz en la tierra, a ser sal en la tierra y a ser bienaventurados conforme a la palabra de Dios. Las tres palabras clave que te comparto el día de hoy son las siguientes. Somos bienaventurados al ser hijos de Dios. Somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. Oramos a Dios. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús. En medio de un mundo lleno de sinsabores, queremos ser sal de la tierra. En medio de un mundo lleno de dolor, lleno de oscuridad, queremos ser luz de la tierra. Y sobre todo, Señor, en medio de un mundo lleno de corrupción y de injusticias, queremos aprender a ser hijos tuyos, a ser bienaventurados y a vivir conforme a tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des identidad y que el fruto de la identidad pueda darse en nosotros para poder mostrar tu amor, para que la gente conozca de ti a través de este mensaje del Evangelio. Que la gente te glorifique a ti a través de que nosotros podamos ser luz de la tierra. En el nombre de Jesús te damos gracias y que todo sea para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. ¡Aleluya! Esto fue Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Gracias por escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Si deseas invitarnos a tu ciudad, escríbenos por inbox o al WhatsApp 961-66-882-99, 961-66-882-99.